La charla la titulé Volviendo al diseño perfecto de Dios. Así se titula. Génesis capítulo 1, versículo 28, 27 al 28. Entonces sabemos que la familia está siendo atacada constantemente. Eso lo podemos ver. Muy fácilmente vemos niños solos, niños abandonados, niños que no tienen identidad, niños que están siendo golpeados y maltratados y que nadie responde por ellos. Y consideramos muchas veces que la familia es una idea de los seres humanos y por eso nosotros lo hacemos a nuestra manera. Pero también creemos que es una estructura social, ¿cierto? Creemos que es una estructura social y delegamos esa labor de papás ¿a quién? A la sociedad. Pero el Señor nos habla en su palabra que es una estructura dada por Dios. Él originó desde el principio, la palabra de Dios nos habla que la familia fue constituida por Dios, ¿cierto? Y vemos en Génesis algo muy particular y dice así, la siguiente. Vamos a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y aquí este pasaje es supremamente importante, porque así como los hijos están allá recibiendo identidad, aquí el Señor le habla a la humanidad. Y le dice a Adán y Eva, yo quiero que ustedes comprendan que ustedes tienen una identidad por Dios, ¿sí? Ustedes vienen y son imagen y semejanza mía. O sea, no somos cualquiera, no somos como los peces o como esos somos creados a su imagen y semejanza. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener identidad como padres. Lo otro que el Señor habla y les dice que los bendijo, ¿cierto? Cuando uno habla de bendición, cree que son cosas materiales, ¿sí? El Señor nos bendijo con prosperidad, nos bendijo con una empresa, nos bendijo con muchas cosas, pero cuando el Señor habla de bendición, habla que nos dio las estrategias para cumplir una función, para cumplir un propósito. Él dijo, yo los voy a bendecir para que ellos lleguen a feliz término, para que ellos cumplan lo que yo les voy a dar, lo que yo les voy a decir que hagan. Entonces les voy a dar todas las herramientas, les voy a dar la capacidad, les voy a dar todo lo que necesiten para que cuando lleguen allá nos pueda decir, buen siervo fiel, lo hiciste perfecto. Entonces eso era lo que les estaba diciendo a Adán y Eva. Yo les voy a dar la capacidad para que ustedes cumplan mi propósito. No, como les decía anteriormente, cumplir el propósito que cada uno quiere como familia. A mí me pareció que el propósito de mi familia es este. No, el Señor le estaba diciendo a Adán y Eva, yo tengo un propósito con ustedes dos como familia. Y lo otro que les dice es fructificar y multiplicarse. ¿Qué quiere decir estas palabras? Dar fruto, crecer, incrementar, desarrollarse. Entonces, cuando Él dice eso, no es que tengamos muchos hijos, porque si vemos ahorita cada vez tenemos menos, pero el Señor necesita que multipliquen el carácter de Dios en sus hijos. Necesito que ellos tengan en el hogar la capacidad de amarse, de respetarse, de perdonarse, de formar en ellos el carácter mío, porque como ellos eran imagen y semejanza de Dios, eso era lo que tenían que multiplicar. Tenían que multiplicar la misericordia, el perdonarse, el también que tenían que extender hacia sus hijos era que ellos pudieran replicar la palabra de Dios. Ellos eran los encargados de decirles a ellos cómo debían comportarse. Y nosotros sabemos como papás, que hablábamos hoy esta mañana en la academia, y decíamos que muchas veces nosotros replicamos lo que nuestros padres nos enseñaron. Voluntaria o involuntariamente lo hacemos. ¿Cómo nosotros resolvemos los conflictos en la casa? Así lo van a hacer nuestros hijos. ¿Cómo van a reaccionar cuando se sienten atacados? Cuando se sienten que los están maltratando. Unos pueden reaccionar de manera violenta, otros se pueden esconder, pero nosotros somos los que les enseñamos cómo es la manera correcta de comportarse en cualquier situación de la vida. Y son aquellos que replican, y replican, y replican. Entonces tenemos que tener cuidado. El Señor les decía a Adán y Eva, tienen que multiplicarse, tienen que transmitir, pero les estaba diciendo ciertas pautas de lo que debe transmitir. Y aparte de eso les estaba diciendo, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Aquí habla de algo valioso, que es la autoridad que el Señor nos dio como padres. Nosotros no se la podemos delegar al colegio. Nosotros no se lo debemos
delegar a la abuelita. Nosotros no se la podemos delegar a nadie. La autoridad que Dios nos dio es tan valiosa y tan importante que esa educación que decía Joanita, eso Dios nos va a pedir cuentas. Ellos son la corona para nosotros. Algún día nos vas a decir cuántas empresas hiciste, qué fue lo que hiciste con tal y tal cosa, qué hiciste con tus hijos. Él nos dio la capacidad de formar vidas. Es algo tan valioso y es algo que nos debe cuestionar como padres y como familia, que ahí hay una responsabilidad dada por Dios, tan grande y tan especial que nosotros no debemos tomarla a la ligera, sino es importante porque Dios lo estipuló por herencia y le dijo, tienen la capacidad también de poder y multiplicarse en bienes materiales para que le den todo lo que ellos necesiten. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todos los árboles, Él lo dio para que nosotros lo administráramos de la mejor manera, para que nosotros fuéramos mayordomos y administradores. Entonces, en este corto pasaje, el Señor nos dio identidad. Otra cosa que nos dijo, nos bendijo y nos dio una misión específica. En ese corto pasaje, le dio la estructura de la familia para que ellos comprendieran que aparte de que el Señor estipulara naciones o gobiernos o hasta iglesias, Él dijo, lo primero que voy a hacer es crear una familia. Yo necesito crear una. Capítulo 2, si tienen la oportunidad de leerlos, ahí le dice, dejará a su padre y a su madre. Empezarán a ser familia ellos dos. ¿Sí? Entonces se preguntarán, bueno, ¿y cómo vamos a hacer los que vivimos con la suegra? Tiene que meditarlo. Ahí se lo dejo de tarea. Dice, se apartarán y los que han vivido con la suegra se cuestionará. Pero pasó algo y es que hubo un daño colateral, ¿cierto? Y lo vamos a ver acá, en Génesis 3:1. Llegó la serpiente. La serpiente, que decimos que es Satanás, ella tenía una estrategia. Ella sabía que si afectaba a Adán y Eva a causa del pecado, iba a afectar toda una generación. Y eso sucedió. Pudo llegar a tentar a Adán y Eva y hasta el día de hoy muchísimas generaciones han sido afectadas por esa decisión que tomaron. Pero no simplemente fue una decisión, es también que fue afectado muchísimas cosas. Le dijo, ella no creía ya en la palabra de Dios. Dios le decía algo y ella, para Eva, era verdad. Pero dice que Dios te dijo. Entonces la palabra de Dios para Eva ya no tenía significado, le robó identidad. Ella ya no se sentían hijos. Ellas ya habían perdido lo que le dio por primera vez Dios a ellos, que fue la identidad. Se las estaba usurpando, se las estaba quitando. Otra cosa que les hizo fue que ella empezó a sentir que no era amada. Ella le daba vergüenza de ella misma. Ella sentía pena, ellas se dieron que estaban desnudos y ya no tenían esa comunión con Dios tan real como lo era al principio. Y ellos empezaron a desobedecer. Poco a poco ellos no tenían dirección. Y una familia sin dirección, sin propósito, va destinada al fracaso. Va destinada a que no saben para dónde ir. Y aparte de eso trajo culpa, acusación, distanciamiento, conflictos. Porque se acuerda que el Señor llegó y le dijo, ven Adán, ¿qué pasó aquí? Y él dijo, fue esa mujer que tú me diste. Y hubo división entre ellos. Ya no eran uno solo en carne, ya los dos estaban divididos, ya el uno se echaba la culpa al otro, el otro le decía que eso, y cada uno empezó un conflicto tremendo, donde ellos perdieron la identidad, perdieron dirección, y los hijos ya empezó un fracaso constante, ¿sí? Luego vienen muchísimas otras maldiciones, pero hay algo que sí inquieta el corazón, y yo sé que de las iglesias, es que ahorita, tiempos atrás, la mujer no tenía derecho ni a votar. No tenía derecho ni a ocupar cargos públicos, pero empezó la igualdad de género. Empezamos a empoderar a las mujeres, empezamos a decirle a las mujeres, tú puedes, empoderémonos todas las mujeres. Y fue en el siglo XIX y en el siglo XX cuando dijeron las mujeres pueden volver a votar. Las mujeres pueden volver a obtener cargos públicos, pueden estar a la par con el hombre, pero este no es el problema. El problema no es muchas veces que nosotros no tengamos la capacidad para ejercer estos cargos, es que has invertido los roles. El Señor le dejó a cada uno de los miembros de la familia un rol específico, ¿cierto? Y cada uno de estos roles tiene una labor y un cumplimiento. Y lo que sucedió acá fue que la mujer empezó a ser empoderada y ya no quiero tener hijos, porque los hijos son para mí una carga. Yo ya no quiero educarlos, ya yo quiero ser mejor que él.
yo ya quiero ocupar un cargo muchísimo mayor. Y empezó esto a impregnar también las iglesias. También empezó a impregnar muchas cosas. Y en mi corazón hay un temor, no porque los hombres no tengan la capacidad de ejercer el rol que Dios les dio, sino porque esa serie de cosas, de que nosotros nos empoderemos, de que nosotros ocupemos ese rol que Dios no nos dijo, estén relegando a los hombres. Los hombres ya no quieren ser sacerdotes, los hombres ya no quieren ser, les queda muchísimo más fácil acomodarse, y lo hemos visto. Hombres que prácticamente dejan abandonada a su familia, hombres que no quieren responder por la manutención, que toca llamar a los diferentes leyes para que lleguen y los hagan cumplir. De una y otra manera tienes que responder por tus hijos. Y eso es lo que ha sucedido. Y eso da tristeza. Pero el Señor quiere y seguirá buscando que volvamos al origen. Que volvamos a entender que la familia es algo fundamental para nosotros y para nuestros hijos. Esos hijos que se dejan llevar por afuera por la identidad que le da el mundo, por las redes sociales que le dicen cómo vestirse, cómo peinarse, cómo pensar y todas estas cosas. Pero el Señor quiere hombres que sepan guiar a su familia. Quieren hombres que verdaderamente ocupen el rol que deben ocupar, que el Señor les dijo que ocuparan, Entonces vamos a analizar un poquito el rol de los hombres. Vamos a empezar por el rol de los hombres. El Señor dice en su palabra que el varón es la cabeza, ¿cierto? La cabeza, dice la palabra cabeza significa persona que está a cargo, ¿cierto? Nosotros sabemos que en las empresas, que en diferentes lugares, solo puede haber uno que dirija. Imagínense en una empresa todos dirigiendo y haciendo lo que quieren. El Señor dijo, no, yo necesito que ese varón sea la cabeza. Yo necesito que sean sacerdotes. ¿Y qué significa el ser sacerdotes? El ser sacerdote es que tiene la responsabilidad de la vida espiritual de la familia. El hombre es el que le dice a la familia que se deben levantar altares a donde debemos adorar a Dios, donde debemos estudiar la palabra, donde debemos llegar y empezar a ser esos sacerdotes que Dios quiere, pero no a la manera del hombre, ¿sí? Porque sabemos que muchos hombres dicen, yo quiero que mi familia sean empresarios todos. Sí, vemos familia de empresarios aquí, que quiero que mi hijo sea doctor, que quiero que mi hijo sea tal cosa, y empiezan a adoctrinar a los hijos para que cumplan el propósito que ellos quieren. Pero el Señor dice, yo necesito que ustedes se conecten, varones, con Dios, para que sepan cuál es el propósito con cada hijo. ¿Sí? Y suena paradójico, pero cada hijo es diferente. ¿Sí? Usted ve uno que es muy colérico, el otro que es muy calmado, el otro que se encierra. Y el Señor tenemos que como varones, como los varones de esta iglesia, tienen que tener la capacidad de conectarse con Dios para saber cuál es la necesidad de sus hijos. ¿Qué es lo que está buscando Dios? ¿A dónde quieres llevar ese hombre o esa mujer que Dios le dio para formar? ¿Sí? Y necesitamos que los hombres se sigan levantando como esos sacerdotes. Pero también le dio la facultad de ser proveedores. Pero cuando hablamos de proveedores, todo el mundo piensa en dinero. Que los vistan, que los mantenga bien, que es cierto. Eso es lo que nosotros entendemos como proveedor. Pero aquel proveedor es aquel que le da en todas las áreas de su vida a su familia. En el área espiritual, en el área emocional, en todas las áreas, ese hombre tiene que volver a ocupar el lugar que Dios le dio. Ese Adán y esa Eva tienen que volver a ocupar los roles que verdaderamente Dios quiere que ocupen, ¿cierto? Y no podemos olvidar que el hombre tiene que amar a su mujer, tiene que amarla como a su más frágil. A nosotros nos toca someternos a los varones, pero es más fácil someterse a un varón cuando él tiene la dirección de Dios. No puede una mujer someterse bajo la opresión, bajo el maltrato, bajo aquellos hombres que no saben para dónde van. Entonces, para que una familia tenga el rol que necesita, necesitamos hombres que paguen el precio. Hombres que verdaderamente se metan en oración por su familia, que identifiquen qué es el pecado que les está atacando, qué les sucede a sus hijos en lo secreto, porque hay muchos niños que cuentan y hay otros que no cuentan nada, que se encierran, pero el Señor sí sabe el corazón de nuestros hijos. Entonces, el llamado de atención acá es que cada varón tiene que tener como prioridad
estar con Dios, meterse con Dios para que podamos cumplir el propósito. Cada familia, cada hombre, cada mujer integrante de una familia tiene un propósito maravilloso. Entonces ahora vamos con las hermosas princesas. ¿Qué dice la palabra de nosotros en Génesis 2:18? Y dice así: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Cuando nosotros nos hablan de ayuda, muchas mujeres piensan que vamos a estar rezagadas. Somos las de atrás, las que servimos, las que vamos a ver qué necesitan, ¿sí? Pero esta palabra es algo supremamente valioso porque el Señor habla que es un complemento perfecto. O sea, no hay nada más esencial en un hogar que una mujer. Es aquella que sabe todo lo que hace falta, ¿sí? Es aquella que llega a su casa y sabe falta esto, falta aquello. Y sabe cuando su esposo llega triste, cuando él no dice nada porque son de pocas palabras, pero la mujer lo identifica. 9 meses con un bebé nos hace identificar qué es lo que le sucede aún cuando están lejos, ¿sí? Uno puede identificar de mi parte. Yo le digo, mis hijos son totalmente diferentes los dos, pero llega mi hijo que no habla mucho, pero yo apenas llega, yo le veo la cara, digo, ¿qué te pasó? Porque es algo que Dios nos dio a nosotros como una facultad para hacer esas ayudas perfectas, esas ayudas que necesitan nuestros hijos, que necesita nuestro esposo, pero también hay algo esencial que tenemos que entender. Y les hablaba anteriormente. Mira lo que dice 1 Corintios 11, y dice así, del 11 al 12. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Y todo procede de Dios. O sea, aquí el Señor les está recordando que no somos inferiores, que somos aquellas ayudas que necesitamos. Pero tenemos que tener ciertas características como mujeres. Tenemos que ser sabias, prudentes. Y eso es lo que nos cuesta muchas veces. Nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua y saber qué es lo que necesitan. Tenemos que ser agentes de paz, aquellas que saben en silencio lo que necesitan nuestros hijos y comentarle al esposo. Yo sé que cuesta decirle que él es el que toma la decisión, pero es aquel que va y le dice a su esposa, ¿tú qué consideras? Y están unidos para llegar a un feliz término, para poder guiar a sus hijos a donde el Señor quiere. Ellos no podrían hacer esta labor si no fuera con una mujer que es ayuda perfecta, ayuda idónea, ¿sí? Y si nosotros comprendemos, no estamos compitiendo quién es mayor y quién es menos. Ahorita por la sociedad en que estamos, las dos trabajan, pero esta división se ha impregnado y a veces competimos de manera muy sutil. ¿Quién tiene el mejor trabajo? ¿Quién gana más? ¿Quién hace las cosas mejor? Y lo que Dios nos demanda es que podamos dejar eso que nos está impregnando el mundo, que Satanás quiere que nosotros seamos mayores y queramos competir con ellos. Y quiere que seamos ayuda idónea. Al igual, él dice que la colocó al lado y le dijo, ahí está para sojuzgar la tierra. Y es tan valioso y importante. Y sabemos acá que todos somos hijos, ¿cierto? Todos los que estamos acá somos hijos. Y el Señor dijo, necesito que Jesús nazca en una familia. Necesito que ese hijo sea obediente, necesito que siga creciendo en palabra, en sabiduría. Y María y José hicieron la labor que el Señor destinó para que Jesús naciera con bases firmes, ¿sí? Y sabemos que por esa razón, ¿y qué es lo que tienen que hacer los hijos? Ser obedientes. Nosotros ya estamos grandes y créame que nos cuesta muchas veces cuando ya vamos creciendo todavía ser obedientes, todavía darle honra a nuestros padres. Pero el Señor nos demanda que nosotros seamos hijos que demos honra a nuestros padres. Mira qué dice Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, aquí el Señor les está diciendo, tienen que obedecer al Señor bajo los principios que Dios estableció. Pero me encanta porque cuando usted ve a alguien que se comporta mal, usted automáticamente, ¿quién lo educó? ¿Quién le enseñó esos principios? Ahorita vemos que hay niños muy jóvenes que salen a robar junto con sus padres. Y uno dice, ¿cómo uno de padre puede enseñarle esos principios a un niño?
cómo esta sociedad se está impregnando de principios que no valen la pena. Pero aquí, aparte de eso, le dice: hijos, tienen que ser obedientes, honrar a sus padres. Todo lo que nosotros hagamos va a ser reflejo de lo que nos enseñaron en casa. Y eso lo tenemos que dar. Si usted tiene y trajo temores inculcados, los hijos le enseñaron a ser temeroso en casa, le enseñaron a ser ladrón en casa. ¿Qué fue lo que le enseñaron, que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué principios y valores están ellos tomando de nosotros? Pero aparte de eso, aquí hay algo maravilloso y que dice que es el primer mandamiento con promesa. Es tan importante que eso automáticamente te da la promesa. Dice, es el primer mandamiento, es supremamente importante y valioso dar honra y obedecer a nuestros padres, que dice que tiene una promesa y nos da larga vida. Larga vida. Si usted ya se quiere llegar, respete y obedezca a sus papás. Pero vemos a Jesús que todo lo que él hacía, todo, él iba a hacer un milagro y todo, y acudía a su Padre. Todo lo que él iba a hacer, lo ponía de antemano ante el Padre. Él tenía una relación tan íntima y tan especial con el Padre que era asombroso. No hubo nada de lo que él hiciera que no tuviera el consentimiento del Padre. Todo lo aprendió, cada uno de los detalles, con decirles que el Señor vino a reflejarnos aquí al Padre. El propósito de Dios, de Jesús, era mostrarnos al Padre. Ese era. Imagínense la comunión tan linda que tenía con su papá, tan especial y maravillosa. Y yo les digo, ¿a quién llaman sus hijos cuando tienen un problema? ¿Al amigo? ¿Al vecino? ¿A quién llaman? Y yo les digo de corazón, yo cuando tengo un problema tremendo, yo llamo a mi papá. ¿Sí? Mi papá, antes de juzgarme, decirme, ¿y usted por qué no hizo esto? ¿Y usted por qué no hizo aquello? Él dice, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Y decía el pastor días anteriores que la relación que tenemos con nuestros padres nos refleja a sí mismo la relación que tenemos con Dios. Nos queda mucho más fácil, porque nosotros como padres somos aquellos que llevan a nuestros hijos a tener comunión con el Padre. Entonces yo llego y le digo, ¿a quién llaman sus hijos cuando están en dificultades? Y cuando los llaman, ¿usted cómo reacciona? Yo le dije que no se metiera, yo dije que no hiciera eso. ¿O ustedes son aquellos que piensan en ellos primero antes de lo que está sucediendo? Hace poco, no, pues no hace muy poco, pero hace ya tiempo, mi hijo tuvo un accidente. Y yo le decía, ¿a quién llamamos? ¿A quién llamamos en esta situación? Entonces yo le decía, espera, pensémoslo. Entonces era la forma como decir, si él al primero que llamas a su papá, la relación está bien. Pero necesitamos como padres seguir trabajando en la relación con nuestros hijos. Hay hijos que cierran la puerta por muchas cosas que han pasado en su vida. Cierran la puerta y no la vuelven a abrir. Pero como sacerdotes, como mujeres de Dios, tenemos que seguir golpeando. Tenemos que decirles, hijos, estamos ahí. Estamos ahí de parte de Dios para lo que ustedes necesiten. Y ahorita estos jóvenes están allá recibiendo muchas cosas. Esos niños están recibiendo identidad, pero la identidad de la familia se deterioró totalmente. Como les decía, mujeres empoderadas que quieren ocupar el rol que Dios no les ha dicho que ocupen. Hombres que se están rezagados sin querer hacer lo que Dios les está diciendo. Y me da tristeza con los varones. Y yo le digo, necesitamos varones que verdaderamente ocupen el lugar que Dios les encomendó. Mire este pasaje tan hermoso. Dice así, estaba Jesús en la transfiguración. Estaba con Pedro, con Jacob y con Juan. Estaba con los íntimos, los allegados, los de su combo. Estaban ahí los que siempre andaban. Y en el momento de la transfiguración, mire lo que pasó. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y dice, he aquí una voz desde las nubes que decía, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. A él oíd. Entonces imagínense que aquí en este pasaje tan especial, la mismísima voz de Dios llega y le habla a estos discípulos. Y le dije, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. No sé cómo será el trato con sus hijos. No sé cómo usted le hablará cuando está de mal genio, cuando ellos hacen algo malo. Pero independientemente de eso, las palabras hacen mella en nuestro corazón. Yo le digo que muchas de las palabras que mi papá me decía en lo secreto quedaron estampadas en mi corazón. Yo recuerdo una con mucho, que él me la repetía mucho.
yo hacía algo, le ayudaba a él en algo, estaba ahí ayudándole y él me decía algo así: todo lo que haga, hágalo bien, porque si lo hace mal tiene que volverlo a repetir. Y para mí eso era algo que quedó grabado en mi mente y yo llegaba y decía: yo voy a hacer esto, pero lo voy a hacer bien, ¿sí? Y yo le decía: Señor, yo no puedo ser perfecta, pero mi papá me dijo: eso tienes que hacerlo bien porque si no me vas a volver a hacer repetir el trabajo y va a ser doble material, doble trabajo, y eso quedaba. Y también cuando él me decía: usted es muy inteligente, usted es muy astuta para ciertas cosas, es buena con las manualidades, ¿sí? Y mientras afuera me decían muchísimas otras cosas, allá en la familia él decía palabras buenas, pero también hubieron muchas que quedaron grabadas en mi corazón y que hicieron daño. Sí, no los estoy juzgando, pero el Señor se encargó, y como hablábamos hoy en academia, de sanar el corazón de cada uno de nosotros, para poder hacer la familia que Dios quiere, para poder tener esas familias sanas con identidad. Debemos dejar que el Señor sane la familia. Él vino acá y empezó a decirle a Pablo cómo era que debería ser una familia, cómo tenía que la mujer ser sometida a su marido, que cómo el marido tenía que amar a su esposa como a vaso más frágil. Y cada uno de los roles tenemos que estudiarlos por medio de la palabra. Tenemos que proyectar a nuestros hijos al propósito de Dios, no a mi propósito. Yo quisiera que mi hijo tuviera una vida estable con un apartamento, con esto, pero Dios quiere eso. Dios quiere que mi hijo tenga plata o que tenga el temor de él. O queremos que nuestros hijos no los eduquen en la escuela, donde nos está diciendo que podemos tener el género que queramos. O queremos que la palabra sea la que nos direccione a nuestros hijos, cimentar en ellos en el temor en el corazón de Dios. Aquí hay algo que tenemos que volver a la herencia, a la raíz, al perfecto plan de Dios, y que quiere volver a la palabra, a creer en la palabra, ese que el enemigo quiso desvirtuar. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees en la palabra de Dios? A volver a la obediencia, familias obedientes a Dios. Tenemos que en nuestra familia crear altares, que se levanten los varones y que digan: yo estoy en pie de guerra para esto. Me pasó un pasaje y lo quiero leer, que está en Ezequiel. Me parece hermoso para los hombres. Entonces dirán: no, le estamos dando mucho palo a los varones. Sí, pero sí necesitamos ahorita, como lo que estamos viviendo. ¿Tú me puedes hacer un favor de volvernos a Ezequiel, por favor? Que sé que es importante para este tiempo. Dice: y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no los destruyera, y no lo hallé. Entonces el Señor en este momento estaban en cautiverio y estaba clamando a gritos, varones que se pusieran a la brecha, varones que ocuparan el lugar que él necesitaba para traer, y no los halló. No había ninguno. Y todavía el Señor está buscando varones que se pongan en pie de guerra por sus hijos, varones que peleen la batalla espiritual, porque son ellos los que abren la Biblia en su casa, aquellos que llevan a sus hijos, aquellos que proveen todo lo que necesitan. Una mujer que verdaderamente esté sana, que su esposo la trate bien, créame que va a ser ayuda idónea, ayuda que se somete a su esposo. Y estas mujeres que estamos acá necesitamos ser prudentes y sabias al hablar, aquellas que interceden en lo secreto. No sé, pero ustedes pueden identificar el corazón de sus hijos. Es algo que Dios nos dio. Nosotros lo podemos sentir. No sé si ustedes lo puedan vivir como lo vivo yo, pero hay cosas que pasan a mis hijos que digo: algo está pasando. Y yo con el teléfono: madre, mire, hace poco le pasó y yo tenía una intranquilidad. Le dije al Señor: Señor, algo pasa. Y lo llamé, tuve un accidente. Y yo le decía: Señor, él estaba ahí, necesitaba ayuda. Entonces yo le digo: hombres y mujeres, necesitamos ocupar el rol que Dios nos dio. Y tenemos a nuestros hijos allá. Y Dios les está grabando su identidad, su carácter. Allá están ellos buscando identidad. Y nosotros necesitamos volver a tener la identidad como familia. No la que nos da el mundo. La que nos enseña que nosotros somos mujeres empoderadas, que si no nos dan hijos no nos importa. Que nosotros queremos ser más que ellos. Y eso no lo impregna el mundo. Pero el Señor dijo: no, son igual, tienen un propósito. Es llevar a nuestros hijos a conocerlo, a que cada hogar sea un altar.
Y vamos a orar por esta palabra y vamos a darle gracias a todos aquellos que nos acompañan por redes. Que Dios los bendiga y que esta palabra sea de gran bendición para sus familias.